Shanda Sharer llevaba la vida normal de una niña de 12 años, iba al instituto, practicaba algún deporte y había conocido a la que sería su primer amor, una chica llamada Amanda Hervin. Pero Melinda, la exnovia de Amanda, no podía soportarlo. Melinda pensaba que Shanda la había robado a su novia y los celos enfermizos y la rabia se apoderaron de ella y la llevaron a cometer uno de los crímenes más atroces de la historia de Estados Unidos. Aquella noche del 10 de enero de 1992, Melinda y otras 3 chicas recogieron a Shanda Sharer en su casa, y no era para pasar un rato juntas, sino para hacerle una emboscada. Después de llevar a Shanda a un camino forestal apartado, hicieron con ella una carnicería y alargaron su agonía durante más de 10 horas. Hasta que finalmente, dándola por muerta, quemaron el cuerpo. Hoy os traigo el crimen de Shanda Sharer, así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo habilitada la opción de miembros, por lo que si sois miembros del canal podréis ver todos los vídeos, pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Shanda Renee Sharer nació el 6 de junio de 1979 en Pennyville, Kentucky. Su padre, Stephen Sharer, y su madre, Jacqueline Baut, eran una pareja normal que vivían su vida en Pennyville hasta que decidieron divorciarse. Tras la separación, Jacqueline se traslada a Louisville, la ciudad más grande de Kentucky, y los padres de Sarah habían decidido que lo mejor para su hija era que estuviera con su madre. Por esto, cuando madre e hija se trasladan a Louisville, Shanda comienza a estudiar 5º y 6º grado en la escuela de St. Paul. Todos los que conocieron a Shanda aseguran que era una chica extraordinaria, muy dulce y con quien podían hacer amistad en cualquier contexto. Y de igual manera, también era una joven muy interesada por el deporte. En el colegio de St. Paul, Shanda se destacó por ser animadora, jugadora de voleibol y softball. Y estando en Louisville, su madre Jacqueline conoció a un hombre con el cual terminaría casándose, pero este segundo matrimonio tampoco funcionó y en 1991 Shanda tuvo que vivir una segunda mudanza. En esta ocasión, madre e hija se mudarían a New Albany, en Indiana. Una nueva ciudad significaba nuevos amigos, nuevas experiencias y, claro está, un nuevo instituto. Al poco tiempo de llegar a New Albany, su madre la inscribió en la escuela de Hazelwood, y es ahí donde, después de una pelea, conoció a quien se convertiría en su interés amoroso, una chica llamada Amanda Hervin. En este momento Shanda no lo sabía, pero había tomado una ruta sin paradas para convertirse en la víctima de uno de los casos más siniestros de los cuales se tienen registro. Todo comenzó con Melinda Loveless y sus 3 amigas, Lauren Tackett, Hope Ripley y Toni Lawrence. Pero como hacemos siempre, antes de entrar en los detalles del caso, vamos a indagar en la infancia de estas 4 asesinas. Melinda Loveless. Nacida el 28 de octubre de 1975, Melinda era la hija menor de Marjorie y Larry Loveless. Y aunque los Loveless aparentaban tener una vida normal, la familia estaba lejos de serlo. Larry y Marjorie contrajeron matrimonio cuando ella apenas tenía 16 años. Él, con 20 años, decidió que era el momento de formalizar la relación y tras la ceremonia, ambos se fueron a vivir a un apartamento en New Albany, más concretamente en la avenida McDonald. Por un tiempo, las cosas para la pareja fueron bien. Marjorie se encontraba contenta de haber conocido a un buen hombre y esperaba compartir toda su vida con él, crear una familia y convertirse en su esposa ideal. Sin embargo, tras la apariencia tranquila de Larry, existía una realidad que se destapó en los primeros meses de matrimonio. Marjorie descubrió que su esposo tenía ciertas tendencias sexuales algo particulares. Además, los celos que sentía hacia ella rozaban lo enfermizo. Como se había casado con tan solo 16 años, Marjorie continuaba estudiando en la escuela secundaria, y la vida de estudiante hacía que Larry, que entonces trabajaba en una fábrica de camisas, no pudiera vivir en paz. Los celos que Larry sentía hacían que en varias ocasiones acosara a su mujer siguiéndola por los pasillos del instituto, acusándola de adulterio. Pero realmente Marjorie no pensaba nada más que en terminar sus estudios y convertirse en enfermera, así que decidió que aquella situación no podía continuar de esa manera. Por esto, para calmar los celos de su marido, tomó la decisión de abandonar los estudios y dedicarse enteramente al cuidado del hogar.
Esta situación funcionó al menos durante un tiempo. Si bien Larry ya no tenía motivos para tener celos, esto no impidió que él mismo cometiera todo tipo de infidelidades con cualquier mujer que se cruzara por su vista. A Larry poco le importaba que esas infidelidades fueran con novias de su hermano o amigas de su esposa. Siempre estaba dispuesto a ir detrás de ellas y en muchas ocasiones estas mujeres acababan cayendo en sus redes. También por aquellos años el conflicto entre Estados Unidos y Vietnam se había intensificado, por lo que muchos hombres capaces fueron siendo llamados a filas para prestar servicio militar. Y Larry fue uno de ellos. La experiencia en Vietnam marcaría para siempre la vida de Larry. Sin embargo, mientras estuvo en servicio, mantuvo constante comunicación con su esposa, en parte porque quería estar pendiente de la gestación de su primera hija, ya que en el momento en el que se fue, Marjorie estaba embarazada. Pero también temía que durante su ausencia, Marjorie lo cambiara por otro hombre. Al terminar su servicio en el ejército y regresar a la casa, Larry fue recibido como todo un héroe. Lo que no sabían todos los que lo admiraban, pero que pronto descubriría Marjorie, es que tras el paso de Larry por Vietnam, no volvería a ser el mismo. Si bien en el pasado Larry ya tenía actitudes extrañas, estas se incrementaron después de la guerra. Comenzó una rutina de largos paseos nocturnos e incluso llegó a pasar las noches enteras fuera de casa sin razón aparente. Ante esto, Marjorie pensaba que posiblemente su marido solo necesitaba tiempo para dejar atrás las experiencias que había vivido en la guerra. Pero Marjorie se equivocaba. Las salidas nocturnas de Larry pronto se convirtieron en una actividad compartida en pareja y Marjorie se veía obligada a acompañarlo a todo tipo de bares donde Larry le daba grandes cantidades de alcohol. Y no era para pasar un rato divirtiéndose, sino para luego tener la excusa de mantener relaciones con ella estando en estado de semi-inconsciencia. Y esto no fue lo único que encendió las alarmas de Marjorie. En varias ocasiones encontró a su marido utilizando su ropa interior y además, por su experiencia en Vietnam, constantemente Larry llevaba armas e incluso dormía con una de ellas debajo de la almohada. No era extraño que debido al estrés postraumático de haber estado en la guerra, cuando Marjorie entraba por la noche a la habitación, Larry se despertara de repente y la apuntara con el arma, creyendo que aún se encontraba combatiendo en medio de la selva. En 1965, Larry intentó hacerse un lugar en la autoridad local y consiguió un puesto como oficial en periodo de prueba del Departamento de Policía de New Albany. Llevaba el uniforme, el arma reglamentaria y el aire de quien cree tener poder. Pero este puesto solo le duró 8 meses. Larry fue despedido tras un violento incidente en el que él, junto con un compañero, agredieron brutalmente a un hombre afroamericano, a quien Larry, sin pruebas pero motivado por los celos paranoicos, le acusaba de haber tenido relaciones con su mujer. Por este caso no hubo ninguna investigación y Larry solo vio en ese hombre una manera de dejar correr su odio. Aquella paliza hizo que Larry fuera despedido del cuerpo de policía, pero esa expulsión, lejos de hacerle reflexionar, pareció confirmar su desprecio por toda autoridad que no fuera la suya. Por su parte, desde 1974, Marjorie había trabajado esporádicamente en distintos oficios y bajo distintos estados emocionales. Cuando ambos tenían un trabajo estable, el hogar podía sostenerse con cierta holgura económica. Vivían entonces en Floyd Knotts, una zona suburbana de clase media-alta de Indiana. Ahí las casas tenían patios amplios y desde fuera todo parecía ordenado, pero dentro del hogar esa estabilidad era ficción. Larry, además de violento y manipulador, era egoísta hasta el extremo. El dinero que ganaba Larry rara vez llegaba hasta la mesa familiar. Él prefería gastarlo en sí mismo, comprándose armas nuevas, motos y coches que usaba como trofeo de una virilidad impuesta a la fuerza. Cada gasto era un recordatorio de quién mandaba en esa casa. Y en 1980, cuando las deudas se volvieron imposibles de esconder, se declaró en bancarrota. Pese a ello, la pareja no dejó de frecuentar los bares de Louisville, donde Larry constantemente aparentaba tener una situación económica mucho mejor de la que tenía realmente.
Además, obligaba a Marjorie a acostarse con amigos suyos e incluso colegas del trabajo, una actividad que Marjorie despreciaba. Aquella situación y la perspectiva de que la vida siempre sería así llevó a Marjorie a tomar una decisión drástica. Después de una de las tantas orgías en la que su marido le obligaba a participar, ella intentó quitarse la vida. Y pese a que en esta ocasión falló, esto fue algo que se repetiría en varias ocasiones durante la infancia de sus 3 hijas. Pero a pesar de todo esto, Marjorie estaba bajo el completo control de Larry. Era capaz de dejar esa vida de abusos y de codependencia hacia su esposo, por lo que Marjorie tomó la decisión de no permitir que Larry la tocara de ninguna manera. Y por un tiempo esto funcionó, hasta que después volvió a obligarla de nuevo a tener relaciones con él mientras sus 3 hijas escuchaban todo desde el otro cuarto. En el verano de 1986, después de una de estas salidas que hacían a los bares locales, Larry conoció a 2 mujeres con las cuales quería regresar a casa para mantener relaciones junto con su esposa. Pero Marjorie, quizás ya cansada de los abusos, decidió que no iba a aceptar aquello. Para Larry, quien estaba acostumbrado a conseguir lo que quisiera de parte de su mujer, la idea de perder el control lo enloqueció. De esta manera, no dudó ni un momento antes de golpearla hasta el punto en el que Marjorie tuvo que ser ingresada en el hospital. Por este incidente, Larry fue denunciado y condenado por la agresión. Y lo que parecía el final de una vida de abusos solo fue el comienzo de algo mucho peor. En el momento en el que ambos estaban listos para firmar los papeles del divorcio, decidieron darse una segunda oportunidad. Después de esto, la vida en pareja continuó sin mayores altercados, ya que al parecer esta situación había hecho que Larry recapacitara. Además, Marjorie retomó sus estudios y llegó a convertirse en enfermera, consiguiendo un trabajo de esto. Sin embargo, aunque en la casa de los Loveless todo parecía ir bien, sus 3 hijas, Melissa, Michelle y Melinda, vivían de diferente manera esta situación. Melinda, que era la hija más pequeña y la que nos interesa para este caso, tenía idealizado a su padre. Para ella, Larry era una especie de héroe y lo que había vivido con su madre eran solo cuestiones de la vida conyugal que a veces se salían de control, pero nada más. Sin embargo, sus 2 hermanas mayores, Melissa y Michelle, lo recuerdan de forma muy distinta. Ellas confesaron que su padre era abusivo tanto física como verbalmente. Además, en una ocasión, cuando Michelle, la hija mayor del matrimonio, tenía tan solo 7 años, Larry llegó a disparar su arma contra ella, aunque falló a propósito. Además, Larry insultaba y humillaba a sus hijas y tenía la costumbre de coger la ropa interior de sus hijas y olerla delante de otros familiares para avergonzarlas. En el caso de las 2 hijas mayores del matrimonio, llegaron a confesar que su padre abusó de ellas, pero esto es algo que Melinda nunca admitió. Aunque hay que decir que mucho tiempo después se supo que Melinda estuvo durmiendo en la misma cama que su padre hasta que se fue de casa con 14 años. Durante 2 años, cuando Melinda cumplió los 5, los Loveless intentaron redimirse yendo a la iglesia Graceland Baptist Church, una iglesia conservadora ubicada en el corazón de Indiana. Fue un intento desesperado de dar apariencia de normalidad a una familia completamente desestructurada. Allí Larry y Marjorie hicieron confesión pública de sus pecados, renunciando al alcohol y a las relaciones sexuales fuera del matrimonio y sus prácticas de intercambio de pareja. Por un breve lapso de tiempo se mostraron como devotos. Larry incluso asumió el rol de predicador laico, mientras que Marjorie ofrecía sus servicios como enfermera escolar, cuidando de otros niños mientras sus hijas sufrían en silencio. Pero incluso en un entorno religioso, Larry no pudo ocultar su verdadera naturaleza. Se mostraba excesivamente cercano con muchas de las mujeres de la congregación, ganándose una mala reputación por sus comentarios lascivos y su cercanía física inapropiada. La situación alcanzó un punto crítico cuando Larry intentó abusar de una mujer de esta comunidad. El escándalo se filtró entre los pasillos del templo y entonces la familia Loveless fue invitada a abandonar la iglesia. Con esto dejaron sus roles de devotos y volvieron al mismo estilo de vida que tenían antes: la bebida, el caos y la oscuridad.
Uno de los episodios más siniestros del paso de esta familia por la iglesia fue cuando Melinda apenas tenía 7 años. Melinda fue llevada a una habitación de hotel junto con un hombre de 50 años. Según dijeron, la niña necesitaba un exorcismo. Durante 5 horas, este hombre, autoproclamado como guía espiritual, intentó liberarla de un supuesto mal y nadie lo vigiló ni nadie lo cuestionó. Volviendo a la cronología, después de ser expulsados de la iglesia, en noviembre de 1990, la violencia en la casa volvió a explotar. Larry fue descubierto espiando a su hija pequeña Melinda y a una amiga mientras éstas jugaban. Y Marjorie, al presenciar esa escena, perdió el control. Armada con un cuchillo de cocina, Marjorie enfrentó a su marido a la desesperada. Larry trató de arrebatárselo y terminó herido, necesitando atención hospitalaria. Tras el incidente, Marjorie, hundida nuevamente en la desesperación, intentó volver a quitarse la vida. Y en esta ocasión fueron sus propias hijas quienes dieron el aviso a la policía. Fue entonces cuando Larry, quizás viendo que su impunidad doméstica se había acabado, decide pedir el divorcio. Después de esto, Larry se muda a Florida, donde comienza una nueva vida. Y Melinda, su hija pequeña, que tenía idolatrado a su padre, no entendía del todo qué ocurría y quedó emocionalmente devastada. El divorcio ocurrió cuando Melinda tenía ya 15 años y la perspectiva de que su padre la abandonara para empezar otra vida conociendo a nuevas mujeres fue demasiado para ella. Siguiendo el ejemplo de su madre, Melinda decidió que era muy difícil para ella soportar aquella situación, así que la única opción que vio fue quitarse la vida. De esta manera, Melinda cogió una cuerda e intentó ahorcarse, pero Michelle, su hermana mayor, encontró la escena y pudo salvarla a tiempo. Sin duda alguna, Melinda necesitaba una intervención para poder sacarla de aquella espiral de autodestrucción. Y el psicólogo que la entrevistó aseguró que la joven, a pesar de tener 15 años para este momento, tenía una mentalidad supremamente infantil. Según el informe, Melinda continuamente orinaba en su cama y se la veía jugando con juguetes que no correspondían para su edad. Sin embargo, en el ámbito sexual era todo lo contrario, y a su corta edad Melinda ya había tenido varias parejas sexuales. Y para el momento en el que ocurrió el asesinato de Shanda, Melinda estaba en una relación con Amanda Herbin, la cual era el interés amoroso de Shanda Sharer. Laurie Tackett. Laurie Tackett nació el 5 de octubre de 1974 en Madison, Indiana. Su madre era una cristiana pentecostal muy estricta, profundamente religiosa y convencida de que el mal podía colarse en su vida a través de un simple gesto. Su padre, en cambio, era un hombre reservado, trabajador de fábrica, con antecedentes penales por delitos cometidos en los años 60. Años después del crimen, Laurie aseguraba que había sido víctima de abuso sexual en al menos 2 ocasiones durante su infancia, una vez cuando tenía 5 años y otra a los 12. Aquellos episodios quedaron ocultos en el silencio y tardaron años en salir a la luz, pero marcaron la vida de Laurie. En cuanto a la relación que Laurie tenía con su madre, no era para nada buena. Como os he comentado, la madre de Laurie era profundamente religiosa y obligaba a su hija a vestirse de manera recatada. En mayo de 1989, cuando Laurie tenía 14 años, su madre descubrió cómo ella se cambiaba de ropa una vez que llegaba a la escuela, quitándose el vestido que su madre le había puesto para ponerse unos vaqueros. Y aquella noche, tras una fuerte discusión, la madre la atacó e intentó estrangularla. Ante este episodio, los servicios sociales intervinieron y, como medida de control, impusieron visitas sin previo aviso al domicilio para asegurarse de que no hubiera maltrato físico. Después de esto, la relación entre madre e hija se volvió cada vez más tensa. En una ocasión, la madre de Laurie se presentó enfurecida en la casa de Hope Ripley, una de las amigas cercanas de su hija, y esto fue tras enterarse de que el padre de Hope había comprado una trábala Ouija para que las niñas jugaran. Ante esto, la madre de Laurie exigía que quemaran la tabla y que la casa fuera exorcizada. Después de cumplir los 15 años, Laurie comenzó a radicalizarse y a alejarse de todo lo que conocía. Se volvió cada vez más desafiante y comenzó a obsesionarse con el ocultismo. Por ejemplo, solía fingir posesiones demoníacas para impresionar a sus amigas, diciendo que estaba poseída por Dina la vampira.
Además, cambió su aspecto, así como su comportamiento. A inicios de 1991, Laurie comenzó a autolesionarse, influenciada también por una chica con la que empezó a salir y que también compartía esta práctica. Y cuando sus padres descubrieron estas heridas en su cuerpo, decidieron ingresarla en un hospital. Allí simplemente le recetaron antidepresivos y le dieron el alta. Pero apenas 2 días después, Laurie volvió a hacerse profundos cortes en las muñecas, por lo que fue ingresada de nuevo, pero en la unidad de psiquiatría. Allí fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y además admitió haber tenido alucinaciones desde su infancia, figuras y voces que la acompañaban sin que nadie más pudiera verlas. Después de ser dada de alta en la unidad de psiquiatría, Laurie decide abandonar los estudios y en octubre de 1991 se muda a Louisville con unos amigos. Y fue en ese momento, a finales de noviembre, cuando conoció a Melinda Loveness. Laurie y Melinda se hicieron amigas rápidamente, compartiendo una conexión que parecía muy natural, como si ambas se entendieran sin necesidad de muchas palabras. Laurie dedicaba casi todo el tiempo a estar con Melinda y poco a poco esa relación se volvió cada vez más cercana. Hope Ripley. La tercera de las autoras de este crimen sería Hope Ann Ripley, nacida en Madison el 9 de junio de 1976. Hope era la pequeña de 4 hijos, además tenía una personalidad bastante asustadiza, posiblemente porque sus hermanos mayones Dan y John se mantenían enfrascados en peleas constantemente. Después del crimen contra Sandra Sarer, en el juicio, el padre de Hope aseguraba que, aunque sus hijos mayores sí se peleaban, la pequeña, que era Hope, era quien siempre intentaba separarlos. Esto era una estrategia en el juicio por parte de este hombre para hacer ver al jurado que su hija no era una persona violenta, sino todo lo contrario, era alguien que intentaba mediar en los conflictos. En febrero de 1984 sus padres se divorcian y Hope se mudó junto con su madre y sus hermanos a Michigan. Pero la separación del matrimonio duró tan solo 3 años, tiempo tras el cual decidieron retomar su compromiso y volver a mudarse a Madison. Una vez de vuelta en Madison, Hope retomó su relación de amistad con Toni Lawrence, una amiga suya desde preescolar. Además, Hope también era amiga de Laurie Tucker. Resulta que Hope y Laurie habían sido muy amigas cuando eran pequeñas, pero la amistad con el tiempo se había ido enfriando. A Carl, el padre de Hope, no le gustaba que su hija se juntara con Laurie, sobre todo por los cambios que ésta había experimentado tras llegar a la adolescencia. Sin embargo, Hope, que había sido amiga de Laurie cuando eran más pequeñas, seguía teniendo cariño por ella. Pero en verdad, la mejor amiga de Hope no era Laurie, sino Toni Lawrence. Toni Lawrence. Toni Lawrence nació en Madison el 14 de febrero de 1976 y sería la cuarta implicada en este crimen. Toni era la menor de 4 hermanos, además venía de una familia bastante bien posicionada, por lo que vivía en una de las mejores zonas de Madison. La enorme vivienda de la joven suponía un punto muy atrayente para su amiga Hope. Además, para Carl, el padre de Hope, Toni suponía la mejor compañía que su hija podía tener. Toni Lawrence era una chica recatada y de buena familia, por lo que Carl pensaba que posiblemente fuera una buena influencia para su hija Hope. En cuanto a Toni, el hecho de tener dinero hizo que su personalidad fuera un poco la de la típica niña mimada. Pero pese a ello, y gracias a la influencia de Hope, se sabe que ambas realizaron voluntariados para ayudar a otros. Ante los demás, Toni era una persona retraída, callada y tímida. Pero lo que no sabían muchas personas es que cuando Toni tan solo tenía 9 años, un familiar abusó de ella, y más tarde, cuando tenía 14, un joven también lo hizo. Aunque ella no quiso decirle nada a nadie, su madre se enteró a través de una carta que Toni le escribió a una amiga y de inmediato decidieron denunciar. Pero como los abusos no quedaron del todo claro, la policía lo único que pudo hacer fue expedir una orden de alejamiento en contra del joven. Con el paso del tiempo, este incidente hizo que Toni se convirtiera en una persona sumamente autodestructiva. Comenzó a consumir alcohol y sustancias ilegales y además se acostaba con todo tipo de hombres sin protección y sin importarle su seguridad. Aquello era una forma que tenía Toni de acallar el desprecio que sentía hacia ella misma por lo que le había ocurrido. Esta actitud que tenía Toni y su historia trágica se unía perfectamente con el mundo oscuro de ocultismo en el que vivía Laurie Tucker.
Y esto fue lo que las unió y las hizo amigas. Hope, viendo que su mejor amiga Toni disfrutaba de la compañía de Laurie, no tuvo más remedio que también unirse a ese grupo. Y así fue como las 4 perpetradoras del crimen se conocieron entre sí, listas para unirse a la barbarie y a un escenario preparado para chocar contra Xanda Xarer. Sin embargo, en este punto os estaréis preguntando qué problema tenían estas chicas en contra de Xanda. Todo empezó en 1990, cuando Melinda Loveless, de 15 años en ese momento, empezó a salir con Amanda Herbin, la cual tenía 13. Como os he comentado antes, el divorcio de sus padres marcó profundamente a Melinda, la cual tenía a su padre muy idealizado. A partir de entonces, Melinda comienza a mostrar un comportamiento más errático, con peleas en la escuela, episodios de depresión y sesiones de terapia que no parecían calmar su tormenta interior. En marzo de 1991, Melinda sale del armario y le confiesa a su madre que es lesbiana, al igual que sus 2 hermanas mayores. En un principio, su madre se tomó la noticia con furia, pero con el tiempo la aceptó a regañadientes. Y como os digo, cuando Melinda sale del armario como lesbiana, su pareja en ese momento era Amanda Herbin. Pero para este punto, la relación ya se estaba resquebrajando. Melinda y Amanda iban juntas al instituto Hazelwood Middle, al cual había empezado a asistir Xanda Xarer. Es en este instituto donde Amanda, la novia de Melinda, conoce a Xanda, la víctima de este caso. En un principio el encuentro entre Amanda y Xanda fue violento y hubo una pelea que hizo que ambas terminaran castigadas, pero este altercado terminó por unirlas. Y pronto, Amanda y Xanda comenzaron a tener una relación más profunda. Se enviaban cartas repletas de frases románticas y lo que en un principio comenzó como una amistad, pronto derivó en una relación amorosa. Y Melinda, al darse cuenta de esta relación que había entre Xanda y su novia, no pudo evitar caer en una espiral de celos y desprecio hacia Xanda. En octubre, Amanda y Xanda van juntas como pareja a un baile escolar y allí Melinda, consumida por la rabia, las confrontó. Después de ese episodio, Melinda y Amanda cortan y Melinda empieza a salir con una chica mayor, posiblemente para intentar darle celos a Amanda. Pero aunque Melinda ya tenía otra relación, no podía soportar que su exnovia Amanda estuviera teniendo citas con Xanda. A finales de octubre, después de que Amanda y Xanda asistieran juntas a un festival, Melinda comenzó a hablar abiertamente sobre sus deseos de matar a Xanda Xarer. Y sus amenazas eran tan públicas que hasta los compañeros de escuela las habían escuchado. Los padres de Xanda, alarmados por esto, deciden cambiar a su hija a un colegio católico en noviembre, creyendo que así la protegerían, pero el sistema falló. El crimen. El calvario de Xanda Xarer comenzó el 10 de enero de 1992. Aquella noche, Toni, Hope y Laurie subieron a su coche en Madison con dirección a New Albany, donde vivía Melinda Loveless. Quien realmente era amiga de Melinda era Laurie, ya que Hope y Toni nunca la habían visto en persona. Al llegar a la casa, Melinda les prestó a sus invitadas unas sudaderas y unos vaqueros y les enseñó un cuchillo pequeño pero afilado y con una voz tensa les dijo: «Esta noche asustaremos a Xanda». Laurie, que ya conocía a Melinda de antes y que sabía cuál era su plan, le dijo a Hope que fuera ella quien condujera el coche. Antes del anochecer, las 4 chicas llegan al domicilio de Xanda y ahí Melinda les pide a Toni y a Hope que fueran ellas a llamar a la puerta de Xanda diciéndole que eran amigas de Amanda Herbin. Cuando Xanda abre la puerta, Toni y Hope le dicen que son amigas de Amanda y que Amanda la está esperando en las ruinas del castillo de la bruja. En un principio, Xanda, sorprendida porque no las conocía, se mostró reacia. Puso la excusa de que tenía un compromiso familiar esa noche y sugirió que volvieran más tarde para buscarla. Alrededor de la medianoche, como Xanda les había indicado, las 4 chicas vuelven a su casa. Y durante todo el trayecto, Melinda no ocultó su emoción macabra. Decía que no podía esperar el momento para matarla, aunque luego dijo que esto era una broma y que el cuchillo que llevaba solo era para asustarla. Detuvieron el coche frente al porche de la casa de Xanda, pero ahí Toni se negó a tocar el timbre. Fueron Laurie y Hope en esta segunda ocasión quienes bajan del coche y avanzan hacia la puerta de la casa de Xanda Xarer. Mientras tanto, Melinda estaba escondida, acurrucada bajo una manta en el asiento trasero del coche.
y se aferraba a su cuchillo esperando el momento exacto para desatar la pesadilla. Y Laurie fue quien le dijo que Amanda Hervin la estaba esperando en el castillo de la bruja y que ella misma les había enviado para que fueran a recogerla. Shanda dudó por un momento si ir con ellas porque no las conocía, pero Hope la cogió del brazo y la convenció. En pocos segundos estaban las 4 dentro del coche, Shanda sentada en medio detrás. Mientras conducían, Laurie explicó que las ruinas del castillo de la bruja había sido la casa de 9 brujas según una leyenda local. Ahí Hope empieza a preguntarle a Shanda sobre su relación con Amanda, a lo que Shanda dice que llevan unos meses saliendo y que la quiere mucho. Es entonces cuando de pronto Melinda sale de su escondite, agarra a Shanda por el pelo y la presiona con el cuchillo contra el cuello. Ante esto, Shanda rompe a llorar, mientras Melinda la insultaba y la acusaba de haberle robado a la novia. Al llegar al castillo en ruinas, la arrastraron dentro y la ataron con cuerdas. Le quitaron los anillos y los collares para regalárselos entre ellas, y Hope se quedó con el reloj de Mickey Mouse. Laurie prendió fuego a una camiseta vieja y le dijo a Shanda que así se vería ella misma antes de que acabara la noche. Pero asustadas de que alguien las viera, apagaron el fuego y volvieron a meterse en el coche. Cuando pararon en una gasolinera, taparon a Shanda con una manta detrás del asiento trasero, y Melinda la vigiló. Mientras tanto, Laurie puso gasolina, Hope pagó dentro y Tony aprovechó para llamar por teléfono a un amigo, pero sin mencionar nada de lo que estaba ocurriendo con Shanda. Al colgar, arrancaron de nuevo el coche y se perdieron en la noche. Les llevó casi una hora el trayecto de ida de New Albany, donde vivía Shanda, hasta Madison. Y al llegar, giraron por un viejo camino de extracción de troncos y allí detuvieron el coche. Una vez aparcado, Hope y Tony bajan del coche y Melinda y Laurie tiraban de Shanda para intentar obligarla a salir del asiento trasero. Como hacía mucho frío, Hope y Tony deciden volver al interior del coche y estar mirando por la ventana. Mientras tanto, Melinda le quita las ataduras de las manos a Shanda y le ordena que se quite la ropa. Por lo que mientras la amenazaba con un cuchillo, Shanda se desnuda hasta quedarse en ropa interior. Luego Melinda cogió la ropa de Shanda y la lanzó al interior del coche, diciendo que se la podría quedar como recuerdo. Una vez sin ropa, Laurie sujetó las manos de Shanda por detrás de la espalda para que Melinda pudiera golpearla. Constantemente Shanda no paraba de suplicar que la soltaran y prometía que se alejaría de Amanda, pero Melinda ordenaba que se callara. De pronto, Melinda le dio un puñetazo en el estómago con toda su fuerza y Shanda cayó al suelo. Entre jadeos, Shanda suplicaba que pararan, pero Melinda le agarró del pelo y estrelló su cabeza contra su rodilla una y otra vez. Y los golpes hicieron que Shanda comenzara a sangrar por la boca. Shanda gemía en el suelo mientras Melinda sacaba el cuchillo e intentaba cortarle el cuello, pero la hoja estaba tan desafilada que no podía hacer ni un corte. Entonces Hope, que aún estaba en el coche, baja del vehículo para ayudar a sujetar a Shanda. Y como aún así Melinda no logró abrirle la garganta, entre Melinda y Laurie se tornaron para apuñalarla en el pecho con el cuchillo. Como las heridas no fueron mortales de inmediato, Laurie decide estrangularla. Laurie fue al coche, cogió una cuerda y volvió corriendo. Mientras tanto, Melinda se sentaba sobre las piernas de Shanda para sujetarla, y Laurie se arrodilló sobre su pecho y enrolló la cuerda en su cuello, tirando con todas sus fuerzas hasta que Shanda se quedó flácida. Pensaban que Shanda estaba muerta, así que decidieron meterla a empujones en el maletero y pusieron rumbo a casa de Laurie. Cuando llegaron a la casa de Laurie, fueron a su habitación. Allí Laurie sacó unas runas y fingió leerles el futuro. Y justo cuando en esa predicción de futuro todo parecía prometedor, su perro comenzó a ladrar. Las chicas asomaron por la ventana del cuarto y escucharon unos gritos ahogados que provenían del maletero del coche. Por lo que Laurie baja corriendo a la cocina, coge un cuchillo pequeño y sale al patio. Laurie abre el maletero del coche de un tirón y sin mediar palabra apuñaló a Shanda varias veces intentando acallar sus quejidos. Terminado este ataque, cerró el maletero y volvió a su cuarto cubierta de sangre. Ahí Laurie les avisa de que tendrían que dar una vuelta con el coche, pero Tony y Hope estaban aterradas y se negaron a acompañarla.
por lo que Laurie y Melinda fueron solas. Mientras conducían, decidieron comprobar si finalmente Shanda estaba muerta. Pararon en un camino solitario y volvieron a abrir el maletero, y para su horror, Shanda se sentó empapada en sangre con los ojos en blanco y murmuró una sola palabra: mamá. Laurie, impasible, sacó una barra de hierro del maletero y le golpeó en la cabeza hasta dejarla inmóvil. Y después de esto cerraron la puerta y siguieron la marcha. Unos minutos después vuelven a escuchar ruidos que provienen del maletero, por lo que vuelven a detener el coche. Melinda esperó dentro del vehículo mientras Laurie lo revisaba, y allí estaba Shanda, de lado, convertida en una mancha roja, gorgoteando con cada respiración. Laurie de nuevo alzó la barra de hierro y la golpeó varias veces en la cabeza hasta que un fragmento de cráneo se desprendió. Satisfecha, bajó la tapa del maletero, entró en el coche y olió la sangre de la barra de hierro delante de Melinda. Para este momento ya empezaba a amanecer, así que decidieron regresar a casa de Laurie con la intención de quemar el cuerpo de Shanda. En el camino se detuvieron varias veces para golpearla en el maletero y silenciarla. Una vez de vuelta en la casa, despertaron a Hope y a Tony para contarles lo que habían hecho. Luego les explicaron su plan y las llevaron hasta una pila de leña donde pensaban prender el fuego a los restos. Pero las chicas pronto se dieron cuenta de que su plan de quemar el cuerpo en esa pila de leña no funcionaría. Aquella noche había hecho frío y la leña estaba helada y además no tenían combustible. Entonces Laurie le dice a Hope si quiere ver cómo ha quedado el trabajo, es decir, cómo está el cuerpo de Shanda. A lo que Hope sí que va al maletero a verlo, pero Tony se queda en el coche y se niega a mirar. Cuando Laurie abre el maletero, Hope vio una botella de limpiador y empezó a rociar a Shanda con el líquido. Por el escozor y el dolor del contacto con el líquido, Shanda, que aún estaba con vida, se incorpora como pudo, cubierta de sangre y con los ojos en blanco. Y en ese momento la violencia se volvió aún peor. Hay indicios de que usaron la barra de hierro para agredirla de formas que nunca admitieron. De vuelta al coche, las chicas decidieron que era hora de terminar con su vida de una vez por todas. Pararon en una gasolinera al norte de Madison, donde Laurie llenó el depósito y Tony compró un refresco de 2 litros que vaciaron y llenaron con gasolina. Con ese bidón improvisado regresaron a donde Hope conocía un viejo camino forestal. Una vez allí, entre los árboles abrieron el maletero y entre 2 de ellas cargaron a Shanda envuelta en la manta y la dejaron caer con cuidado sobre el suelo helado. Hope vertió un chorro de gasolina sobre el cuerpo inmóvil y Laurie encendió una cerilla. En un instante se prendió el fuego y devoró la tela y la piel. Las chicas se subieron al coche dispuestas para irse, pero Melinda, inquieta, les pidió que regresaran para asegurarse de que las llamas seguían vivas. Volvieron al lugar y Melinda vertió lo que quedaba de gasolina sobre los restos humeantes de Shanda. Y mientras ardía en fuego, Shanda se encogía en posición fetal, por lo que todavía seguía con vida. Después de lo que acababan de hacer, las 4 chicas se fueron a un McDonald's a desayunar. Mientras comían, Laurie y Melinda bromeaban sobre lo parecida que era Shanda a una salchicha. Luego Laurie llevó a Hope y a Tony a su casa y regresó con Melinda. Habían acordado que Laurie se quedaría a dormir en casa de Melinda, pero primero querían cortar por teléfono a algunas amigas lo que acababan de hacer. Descubrimiento del cuerpo. La mañana del sábado 11 de enero de 1992, Don Foley y su hermano Ralph salieron a cazar codornices en el condado de Jefferson. Y mientras recorrían un campo cerca de Lemon Road, encontraron algo extraño entre la maleza. De inmediato, Ralph pensó que se podría tratar de un cuerpo, aunque intentó autoconvencerse de que sería otra cosa. Decidieron acercarse para inspeccionar, y a simple vista les parecía una muñeca inflable quemada y abandonada, pero al mirar de cerca comprendieron la verdad del horror. Y es que se encontraban ante el cuerpo calcinado de Shanda Sharer. El cadáver, casi desnudo salvo por unas bragas, estaba quemado desde la cintura hacia arriba. Las piernas estaban abiertas, como si alguien las hubiera colocado así, y los brazos alzados con los puños cerrados. Parecía ser una mujer joven, pero el fuego había destruido tanto el pecho que era difícil estar seguros.
aunque lo más escalofriante era su rostro, los ojos vacíos, sin color y la boca abierta mostrando los dientes apretados sobre la lengua. Inmediatamente estos dos hermanos llamaron a las autoridades y cuando llegó el sheriff Richard Shipley a la escena quedó atónito. Había visto muchos cadáveres durante su carrera, pero nunca ninguno en un estado tan atroz. Estaba claro que la oficina del sheriff no tenía los recursos necesarios para este caso, así que pidió ayuda a la Policía Estatal de Indiana. Así llegaron a la escena el detective Steve Henry y el forense Curtis Well. El forense grabó la escena en vídeo y tomó fotos, y también recogió muestras de huellas de neumáticos y pisadas. Y al examinar el cuerpo notó que se había usado algún líquido inflamable para destruir la evidencia. Además observó que las bragas de la víctima estaban movidas hacia un lado y que el cuerpo presentaba señales de haber sufrido un abuso anal. Y además, cerca del cadáver, el agente Henry encontró una botella de plástico derretida con restos de gasolina. El forense además también recogió cabellos y extrajo un anillo del dedo de la víctima. El anillo era de la secundaria de Jeffersonville y tenía grabadas las iniciales SGH. En primera instancia, los investigadores pensaban que este crimen podría estar ligado a un ajuste de cuentas por drogas, pero no acababan de entender por qué el cuerpo había sido dejado tan a la vista. Resulta que si hubieran arrastrado el cuerpo unos metros más al bosque, quizás nunca habría sido encontrado, o al menos hubieran tardado mucho más tiempo en hacerlo. Así que lo más probable era que el asesino pensara que el fuego haría imposible identificar el cuerpo. Paralelamente a esto, esa misma tarde, Clifton y Glenda Lawrence estaban en su casa viendo la televisión cuando su hija pequeña Toni, de 15 años, entra por la puerta acompañada de su amiga Hope y de los padres de esta. Todos tenían el rostro serio, pero antes de que sus padres dijeran una palabra, Toni comenzó a hablar de forma incoherente. Toni, que prácticamente no había participado en los hechos de forma activa, se mostraba muy afectada por la situación que había presenciado la noche anterior. Por esto su madre se la llevó a otra habitación para hablar con ella y que se tranquilizara, y mientras tanto el padre de Toni habló con los padres de Hope. Carl, el padre de Hope, le contó que las chicas habían presenciado un asesinato aquella noche. Dijo que no le habían contado muchos detalles, pero que él creía que decían la verdad. Al escuchar esto, Clifton, el padre de Toni, quiso llevarlas a la policía para que contaran lo que habían presenciado, pero los padres de Hope se negaron diciendo que primero querían hablar con un abogado. Es alrededor de las 9 de la noche cuando los Lawrence llegan a la oficina del sheriff en Madison. Al saber que una joven decía tener información sobre un asesinato, el sheriff de Madison los recibió de inmediato, puesto que para este momento ya habían descubierto el cuerpo de Shanda, pero no lo habían identificado. Ahí Toni relató todo lo que había ocurrido la noche anterior junto con sus amigas Hope y Laurie. Dijo que las tres habían ido hasta New Albany en el coche de Laurie y que allí recogieron a Melinda Loveless. Toni cuenta que en el camino Melinda no paraba de hablar de una chica llamada Shanda, a quien ella acusaba de querer quitarle la novia. Y además Toni le cuenta a la policía que Melinda no paraba de repetir que quería matarla. Es entonces cuando el sheriff recibe el informe de una denuncia de desaparición de una chica en el condado de Clark, por lo que Sandra Sarer, de tan solo 12 años, había sido reportada como desaparecida hacía unas 8 horas. Además, la descripción de la denuncia de desaparición coincidía con la del cadáver que habían encontrado. Con la denuncia de desaparición de Shanda y el testimonio que había dado Toni Lawrence, el sheriff empieza los trámites para emitir órdenes de arresto contra Laurie y Melinda. Y poco después, gracias a los registros dentales, se confirmó que efectivamente la víctima era Sandra Sarer. Análisis forense. La mañana del domingo, el doctor George Nichols realizó la autopsia del cuerpo de Shanda. El examen reveló que había sufrido múltiples heridas, tenía marcas de ataduras en las muñecas, así como cortes y laceraciones en la cabeza, cuello y piernas. Los dedos de Shanda estaban tan dañados que fue necesario amputarlos para poder tomar huellas dactilares. Y es aquí cuando le retiran la mandíbula para permitir que su dentista confirmara la identidad. La parte superior del cuerpo presentaba quemaduras de tercer y cuarto grado y la lengua sobresalía sobre los dientes que estaban apretados. Las laceraciones en el ano y en el recto indicaban que se había introducido un objeto contundente de al menos 9 centímetros. Además, el sangrado en esa zona dejaba claro que Shanda vivía para el momento de esa agresión.
Pero lo más revelador fue el hallazgo de hollín en sus vías respiratorias. Esto demostraba que Sanda Sarer seguía con vida cuando le prendieron fuego. Después de la autopsia, los investigadores interrogan a Melinda Loveless y a Laurie Tackett. Ambas fueron acusadas formalmente del asesinato y además el juez Todd decidió que las dos serían juzgadas como adultas. Y tras esta audiencia, el fiscal se reunió con el abogado de Hope para discutir su implicación en el crimen. A estas alturas el caso ya había estallado en los medios y ocupaba titulares del todo el país. La opinión pública estaba conmocionada y exigía justicia rápida para Sanda Sarer. Además, la presión mediática provocó que varios adolescentes que conocían a las acusadas se presentaran para contar lo que sabían. Y al parecer, Melinda y Laurie habían confesado lo sucedido al menos a 3 personas. Con todos estos testimonios, los investigadores ya empezaban a armar el rompecabezas. Aunque lo cierto es que cada una de las chicas que participaron en el crimen intentaba minimizar su participación, y sus versiones solo coincidían en lo esencial. El juicio. A mediados de marzo de 1992, el fiscal acusó a las 4 chicas de asesinato, incendio intencional, agresión con arma mortal y confinamiento criminal. Y en el caso de Melinda y Laurie, que eran las que habían participado más activamente en el crimen, también se les acusaba del abuso. El 22 de abril, Tony Lawrence, que fue quien confesó ante la policía y quien menos participó en el crimen, aceptó un trato con la fiscalía. A cambio de que Tony declarara en contra de las otras 3 chicas, se le quitarían todos los cargos más graves y solo se le declararía culpable del confinamiento ilegal. Con esto su condena quedaría entre los 6 y 20 años a decisión del juez. Y aunque el acuerdo generó polémica, el fiscal lo consideró esencial para asegurar su testimonio clave. Por su parte, Melinda, Laurie y Hope rechazaron varias propuestas similares por parte de la fiscalía. Como respuesta a esto, el 13 de julio, el fiscal solicitó la pena capital para Melinda y Laurie, ya que estaban siendo juzgadas como adultas. Finalmente, el 21 de septiembre de 1992, Melinda y Laurie aceptan un acuerdo por el que se declararían culpables del asesinato, tortura, incendio y confinamiento a cambio de que se retiraran los demás cargos y la pena de muerte. En cuanto a Tony, el 17 de agosto fue hallada inconsciente en su celda tras ingerir una sobredosis de lorazepam. Estuvo 11 días en coma antes de recuperarse y luego fue trasladada a un centro de salud mental hasta octubre, que fue cuando regresó a prisión. En cuanto a Hope, su juicio se programó para el 1 de marzo de 1993, ya que ella se negaba a llegar a un acuerdo porque afirmaba que no había tenido participación directa en el crimen. En cuanto a Melinda, aunque había llegado a un acuerdo, faltaba la audiencia para determinar su sentencia. Esta tuvo lugar el 14 de diciembre de 1992 y fuera del Tribunal del Condado estaba repleto de camiones de televisión. En esta audiencia no solamente testificaron las otras 3 chicas, sino que también declararon los padres de Sanda Sarer. Y el momento más impactante del juicio para la sentencia de Melinda llegó con el testimonio de la madre de Sanda. Ella comenzó poniendo un emotivo vídeo con fotos de su hija narrado por ella misma. Luego leyó una declaración personal que duró 45 minutos donde expresaba el dolor irreparable que había dejado la pérdida de su hija y el profundo odio que tenía hacia Melinda Loveless. Me quitaste la oportunidad de ver crecer a mi hija. Espero que vivas con el recuerdo de sus gritos y su cuerpo quemado. Que tu castigo sea escuchar eternamente su sufrimiento y que te pudras en el infierno. Al finalizar la declaración, el juez anunció que no declararía sentencia contra Melinda hasta tener también la audiencia contra Laurie, para así sentenciar a las dos al mismo tiempo. La audiencia para la sentencia de Laurie comenzó el 28 de diciembre y prácticamente fue idéntica a la de Melinda. El fiscal volvió a relatar los hechos del crimen y llamó a testigos similares, y además Melinda y Tony también declararon como parte de sus acuerdos con la fiscalía. Finalmente, el 4 de enero de 1993, Melinda y Laurie fueron condenadas a 60 años de prisión, la pena máxima permitida bajo el acuerdo al que habían llegado. Y al establecer la condena para Melinda, el juez le dijo lo siguiente: tú aún tienes la oportunidad de rehacer tu vida después de la cárcel. Sanda Sarer no. Espero que aproveches esta oportunidad.
Melinda Loveless rompió en llanto al ser escoltada fuera de la sala. Sin embargo, Laurie permaneció impasible durante todo el proceso. En cuanto a Tony, como os he mencionado, también había llegado a un acuerdo con la fiscalía y por lo tanto faltaba su audiencia para saber qué sentencia iba a tener. Esta audiencia tuvo lugar el 19 de enero de 1993 y duró apenas 2 días. Durante el proceso, los investigadores elogiaron la participación y cooperación que Tony tuvo con las autoridades. Además, también testificaron varios profesores, familiares y amigos en su favor. Y el tribunal también le permitió a Tony dirigirse directamente a la familia de Shanda Sharer. Ahí Tony les expresó su remordimiento por haber estado presente la noche del crimen y no haber hecho nada por ayudar a Shanda. Ella alegó que tenía miedo de Melinda y de Laurie y que revivía constantemente la escena del asesinato en sus pesadillas. Aún así reconoció que sabía que merecía un castigo, pero aseguraba que presenciar el sufrimiento de Shanda ya había sido en sí mismo una condena. Al día siguiente, el juez sentenció a Tony a 20 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley por el acuerdo al que había llegado. Y Tony también rompió en llanto mientras era escoltada fuera de la sala. En cuanto a Hope, ella siempre había mantenido que no tuvo una participación directa en el crimen, que simplemente estuvo allí presenciando la escena y sin pararlo. Por esto ella se había negado a llegar a un acuerdo, porque no quería declararse culpable, pero finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. Desde el inicio, Hope había declarado que su única participación directa en el crimen había sido verter gasolina sobre el cuerpo de Shanda. Además, su abogado presentó a un psicólogo que la describía como una adolescente inmadura e influenciada completamente por Melinda y Laurie. Sin embargo, los testimonios de las otras 3 chicas contradecían esta versión. Finalmente, el juez sentenció a Hope Ripley a 50 años de prisión y dictaminó que pasaría otros 10 años en libertad condicional hasta su liberación. Y en su declaración final, la jueza fue contundente. Hope Ripley tuvo opciones. Pudo haber pedido ayuda, pudo haber ayudado a Shanda, pero eligió verter ella la gasolina para no ser atrapada, sabiendo que eso la mataría. Su falta de compasión es una lección aterradora para todos nosotros. El 14 de diciembre del año 2000, Tony Lawrence, que para entonces tenía 24 años, salió de prisión en libertad condicional tras cumplir casi 9 años de su condena de 20. Y tras su liberación habló brevemente con los medios. No lo detuve, pero tampoco pude detenerlo. No me importa lo que digan los demás. Si yo hubiera intentado algo diferente, también estaría muerta, tirada allí con ella y nadie lo sabría jamás. En cuanto a Hope, en noviembre de 2004, la jueza redujo su condena de 50 años a 35, ya que consideraban que mostraba remordimiento y que tenía potencial para reintegrarse en la sociedad. Y finalmente, el 28 de abril del año 2006, Hope fue puesta también en libertad condicional tras haber cumplido 14 años de su condena. En cuanto a Laurie y Melinda, las dos fueron puestas en libertad condicional en 2018 y 2019 respectivamente, después de haber cumplido más de 25 años de condena de los 60 a los que se les había sentenciado en un principio. El crimen de Shanda Sharer es sumamente atroz, no solamente por la agonía que le hicieron pasar durante horas, sino también porque al menos 2 de ellas, Hope y Tony, ni siquiera la conocían. Y por esto podían haber intentado frenar la espiral de locura en la que se habían visto inmersas por culpa de los celos enfermizos de Melinda y del sadismo de Laurie. Como habéis visto, a día de hoy las 4 autoras del crimen están en libertad y además han podido rehacer sus vidas. Pero como dijo el propio juez del caso, Shanda Sharer no tuvo esa oportunidad porque Melinda, Laurie, Hope y Tony se la arrebataron. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.